Bueno, vamos a revisar el tema de los fundamentos epistemológicos de inteligencia emocional. Aquí hay una cosa bien importante y es que esto nos va a servir para comprender con más claridad cuáles son esas teorías de base bajo las cuales se fundamenta el tema de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un constructo mental fundamentado en la metacognición humana. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es la capacidad que nosotros tenemos de comprensión de sí mismo, de esa capacidad que tenemos de entender esos procesos y esa forma en que nosotros de alguna otra manera actuamos, interactuamos con los otros. De esta manera, lo que estamos poniendo en evidencia es una capacidad y un desempeño frente a las relaciones que establecemos con los demás y las que tenemos con nosotros mismos. El tema de la inteligencia emocional tiene una base teórica importante porque nace de empezar a ver la necesidad de empezar a entender cómo es la comprensión de las relaciones humanas en términos de la inteligencia, no como un constructo intelectual, sino como un constructo también de la facultad y de la facultad en este caso que tienen los seres humanos o la capacidad que tienen de establecer buenas relaciones humanas en términos de lo emocional. Por eso entonces empezamos a ver muchas teorías, entre ellas la de las inteligencias múltiples y también la de Goleman, con el tema de la inteligencia, que en este caso Gardner, el aporte más grande que nos brinda es el tema de la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Básicamente porque empezamos a ver que hay una necesidad de comprender por qué hay una serie de actitudes que son inadaptativas en los seres humanos y que eso de alguna manera puede generar que esas conductas inadaptativas obviamente tengan una repercusión en las diferentes relaciones que establecen los seres humanos. Por eso, entonces, una de las cosas que empezamos a ver es cómo ese tema de la inteligencia empieza a tener mucho más auge, mucha más identificación y claridad en términos de las relaciones y de las redes humanas, porque se empieza a ver la necesidad de desarrollarlo, de formarlo, de generarlo a través de unas competencias. Y porque empezamos, por ejemplo, lo menciona Miguel de Subiría en su texto de la felicidad, que básicamente los seres humanos que sean exitosos son porque saben establecer relaciones intrapersonales, interpersonales, acordes a las necesidades que se presentan, pero más que eso, con un nivel de asertividad y de reciprocidad en ese tipo de relaciones que establecen. También de esos empezamos a ver autores como Rafael Vizquerra, que de hecho ustedes lo pudieron leer en la semana número 3, donde también nos da unos aportes, aunque él tiene una visión un poco más empresarial, pero también nos está dando evidencias de que hay ciertas competencias de desarrollo sociopersonal en este caso él lo menciona como sociopersonal, que definitivamente al desarrollarse, pues los seres humanos tienen mejores habilidades para poder enfrentar las diferentes situaciones de tipo relacional con las cuales se vean de alguna otra manera inmiscuidos. De esta manera, entonces, para recordar un poco el tema de la inteligencia emocional, aquí es muy importante que entendamos que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de hacer un ejercicio comprensivo sobre nosotros mismos y sobre los otros y sobre los grupos en los que interactuamos. Por eso entonces vemos que la inteligencia emocional tiene una inteligencia intrapersonal y una interpersonal definida también, teniendo en cuenta el triángulo de la mente humana, que está muy relacionado con el con el postulado de pedagogía conceptual, y es que lo intrapersonal, ¿cómo lo vemos con esos tres sistemas? Con esa capacidad que yo tengo de autoconocimiento, autovaloración y autoadministración. El autoconocimiento visto en esa posibilidad que yo tengo de saber quién soy, de tener un concepto de sí mismo claro, la autovaloración de saber cuáles son mis recursos personales y valorarlos y ponerlos en ejecución, y la autoadministración, la capacidad que yo tengo de poder hacer un buen control, una buena regulación
de mi tiempo, de los espacios, de mi cuerpo y de la forma en que yo me relaciono con sí mismo. Y esa inteligencia interpersonal vista también desde estos tres sistemas, desde lo cognitivo, afectivo y expresivo, pero ya la valoración con el otro, el conocimiento del otro y la interacción que yo establezco con el otro. ¿Sí? De esta manera entonces hay una cosa muy importante aquí y es que vemos esa relación y esa interacción entre los tres sistemas todo el tiempo, desde el conocer, desde el actuar, desde el apreciar, porque lo que nos está manifestando inteligencia emocional es la importancia de esa articulación en esos tres sistemas, pero visto desde lo valorativo en términos de los afectos, ¿sí? Desde lo cognitivo en términos del conocimiento de sí y de los otros y en términos de lo expresivo en función de la interacción y de la administración que tenemos de sí mismos. Finalmente, para recordar un poco las reglas de lectura de un artefacto conceptual, recordemos que siempre tenemos que enfocarnos en la clase concepto, que en este caso está dentro de nuestro cuadrante azul, eh, y de esta manera desarrollamos como todos los otros pasos o principios del mentefacto conceptual, sus isoordinadas y sus infraordinadas. En este caso, decimos que de esta manera la inteligencia emocional tiene esos tres sistemas interconectados porque es esa capacidad que tenemos los seres humanos para hacer una comprensión del funcionamiento de ese sistema afectivo en función también de que de entender esas actitudes que de alguna u otra manera representamos en la forma en que nos relacionamos con nosotros y con los otros, y la idea es poder establecer estrategias orientadas a que a tener buenas relaciones de reciprocidad o con un principio de reciprocidad, perdón, y de bienestar común.